Buenos días chicos, el día de ahora vamos a ver de la unidad 3 el tema 3.3 en octavo grado. Abran su libro de texto por favor para poder guiarse mejor. Hoy determinaremos el área de una figura plana mediante el uso de la función lineal. El problema nos pide, en el número 1, explicar qué sucede con el área del triángulo AED, en este caso es el triángulo que está en azul, y nos dice cuando literal A se desplaza sobre el lado AB, es decir, X está entre 0 y 5, se desplaza desde 0 a 5. Entonces, ahí vamos observando lo que va pasando. Cuando va aumentando la altura, lo que pasa es que también va aumentando el área. A medida que la altura va aumentando, ahí vemos 4, 4,7, 4,8 y va subiendo, el área también aumenta. Lo que no aumenta y siempre se mantiene es la base, pero como la altura está aumentando, entonces el área va aumentando. Recordemos que el área de un triángulo es base por altura entre 2, entonces depende bastante del valor de la base. Vamos a ver, el literal B nos pide siempre decir qué es lo que pasa con el área de ese triángulo cuando se desplaza sobre el lado BC, es decir, desde 5 hasta 13, entre 5 y 13. Como nosotros podemos ver, la base sigue siendo 8 y ya que E se desplaza desde B hacia C, en el rectángulo, lo que pasa es que la altura no cambia. Si ustedes se fijan, por más que avance el punto E desde B hacia C, la altura siempre se mantiene porque es la misma altura del rectángulo y es 5. Y esto hace que ya que la base y la altura se mantenga, también se mantenga el área. Si se fijan, el área no cambia. En todo el transcurso desde que se traslada desde B hacia C, el área es 20. Entonces, estamos bien ahí. Vamos con el otro literal, el literal C. En el literal C lo que se nos pide es siempre explicar qué sucede con el área de ese triángulo cuando se desplaza sobre el lado CD desde 13 hasta 18. Como nosotros vamos viendo, ya que la altura va disminuyendo, cada vez se va haciendo más pequeña, aunque la base se mantenga, el área también va disminuyendo. Entonces, esa sería la respuesta para el literal C. Vamos a responder los demás numerales. En el número 2 me pide expresar el área Y del triángulo AED cuando se mueve desde A hasta B. Ese es el número 2. Recordemos que esa era la primera imagen que veíamos cuando se mueve desde A hasta B. ¿Qué es lo que pasaba? El área aumentaba, pero ahora lo vamos a expresar como Y. Y sería igual a la base. ¿Con cuánto era la base? La base nunca cambió, la base era 8. La altura, ¿cuánto era la altura? La altura iba cambiando y la definimos entonces como X. Vamos entonces a recordar el área de un triángulo es base por altura, en este caso X entre 2. Por lo tanto, el área 8X entre 2, el área sería igual a 4X. Aquí tenemos la función que nos ayuda a encontrar el área en el primer caso. Vamos a ver el segundo caso. El número 3 nos dice siempre expresar el área del rectángulo como Y, del triángulo, como Y, cuando se movía desde B hasta C. Recordemos, esa es la segunda imagen. En la segunda imagen la base se mantenía como 8 y la altura también se mantenía como 5, que era la altura del rectángulo. En este caso, recordemos que se iba moviendo desde B hasta C. Aquí estaba B y C.
y pueden retroceder el video si lo desean para poder ver mejor. Y cuando se iba moviendo, la base se mantenía y la altura se mantenía. Entonces, ¿qué pasaba? En el triángulo nosotros podíamos ver que se mantenía el área. Vamos a hacerlo ahora aquí. Recordemos base, que es 8, por altura, que es 5, entre 2. Nos queda entonces 8 por 5 es 40. Eso dividido entre 2 nos da 20. Y si se fijan, pues eso no cambia porque no tiene ninguna variable más. Y es cierto, lo vimos en la imagen. Ahora vamos con el número 4. El número 4 nos pide siempre expresar el área del triángulo Y cuando él se movía desde C hasta D. Entonces era el movimiento que hacía a este lado. ¿Qué es lo que pasaba? Bueno, se mantenía la base, que era 8, lo vamos a escribir por aquí. La altura iba cambiando. El mayor era 18, pero pues eso iba disminuyendo, ¿verdad? Una cantidad desconocida, entonces sería 18 menos X, donde iba disminuyendo. En este caso, entonces la base sería, para expresarlo, el área sería Y igual la base, que es 8, por la altura, que es 18 menos X, y eso entre 2. Y entonces sería igual a 8 por 18, eso nos da 144, menos 8X entre 2. Aquí podemos separarlo y poner 144 entre 2 menos 8X entre 2. Al hacer la división nos damos cuenta que nos queda 72 menos 4X. Si lo ordenamos según como estamos acostumbrados, sería menos 4X más 72. Y ahí tenemos la respuesta al numeral 4. Bueno, chicos, espero que les haya servido. En este caso sí tenemos que aprender a observar un poquito el comportamiento. Puede ser que lo dibujen en su cuaderno y vayan imaginándose qué es lo que iría pasando, ¿verdad? Cuando ese punto va avanzando. Quiere un poquito de imaginación, pero al final la idea es llegar a una conclusión clara. Entonces no tengan miedo de intentar hacer los ejercicios y pues recuerde que la práctica es el maestro.